Hablaremos hoy sobre Madame de Staël, que se llamaba Anne Louise Germaine Necker, o Necker tal vez, porque el padre era suizo. Ese Necker no parece muy francés que digamos. Ese era el verdadero nombre de Madame de Staël. Su padre, Jacques Necker, era un suizo y era uno de los hombres más ricos de Europa. Había prestado, parece, dinero al gobierno francés. Este es un dato que contribuye a despertar en los presentes aquí en el Paseo de la Plaza la sensación de que Necker era rico. Es una sensación deseable para la mejor interpretación de esta charla. Era rico. Había sido además Necker ministro de Finanzas del rey Luis XVI. Y la mamá de Madame, que se llamaba Suzanne, era escritora e hija de un clérigo calvinista y además muy hermosa la vieja, Suzanne. Bueno, Anne nació en París el 22 de abril de 1776. Pasó su niñez en medio de una atmósfera intelectual. ¡Ah! ¿Cómo ha pasado su niñez, madame? Ya lo ve, en medio de una atmósfera intelectual. Y por qué no, recargada de etiquetas y protocolos. Fue una niña precoz. A la edad de 5 años, parece, cuentan, andás a ver, ¿no? Porque los parientes suelen mentir y cuentan anécdotas de los 17 como si fueran de los 6. Pero a los 5 años entró al salón de su madre y preguntó a una anciana duquesa que estaba allí: Madame, ¿cuáles son sus puntos de vista sobre el amor y la muerte? Bueno, le dieron un bollo y la mandaron a dormir. Sí. A los 14 años conoció a Erich Magnus, el barón de Staël-Holstein, que era 17 años mayor que ella. Parece que era el encargado de negocios suecos en París y era pobre por muy varón que fuera, ¿no? A Necker, el papá de Anne, le cayó bien este barón de Staël-Holstein y compró para él el cargo de embajador con el fin de hacerlo más digno para su hija. Compró y le dio a Staël-Holstein un cargo de embajador sueco en Francia. Al poco tiempo Anita se casó nomás con Erich, con este barón de Staël-Holstein, y se convirtió en Madame de Staël. Hay que decir que a ella no le entusiasmaba nada este matrimonio y que desde el principio se mostró muy poco entusiasta. Parece que el matrimonio no le proporcionaba demasiado disfrute, entonces se dedicó a escribir. Pues si todas las mujeres aburridas de sus maridos escribieran, no alcanzarían las bibliotecas de este mundo para albergar las obras hijas de ese tedio. El caso es que publicó rápidamente 2 novelas, un tratado político, unas cartas sobre Jean-Jacques Rousseau. Tenía 20 años, no Rousseau, pero sí Madame de Staël. También tuvo una hija, pero la hija murió pronto, y tras un periodo de duelo, Madame se olvidó de su marido y se olvidó también de la literatura para dedicarse con mucho entusiasmo al adulterio. En realidad no tenía muchas armas para jugar este juego porque era más bien fea. Dicen que tenía lindos brazos. Pero tener lindos brazos... Tener lindos brazos es como tener linda la parte de atrás de la rodilla. No. Son lugares de difícil apreciación, por lo menos. Tenía así hermosos ojos. Parece que vestía trajes sin mangas para poder mostrar los brazos antedichos, pero en cualquier caso no necesitaba de la belleza para seducir a los hombres. Era inteligente, agresiva y muy segura de sí misma. Y además no tenía ninguna inhibición, por decirlo así. Entre sus primeros amantes aparecieron nada menos que el joven Talleyrand y el conde de Narbonne. Luego de algunos encuentros nocturnos se alejó de Talleyrand porque se sintió ofendida. Parece que en una fiesta Madame de Staël le preguntó a Talleyrand si la quería tanto como a otra señora.
se lo preguntó del siguiente modo. Señor, si las dos cayéramos al agua, ¿a quién sacaría usted primero? Y Talleyrand le respondió, estoy seguro de que usted sabe nadar como una ninfa. Le encantó, ¿no? Más tarde, Anita, Madame de Staël, estuvo con Narbonne, de quien se decía que era hijo ilegítimo de Luis XV. El hombre era oficial del ejército y ella lo visitaba en la tienda de campaña vestida de hombre. Tuvieron 2 hijos, y parece que daba el resultado el disfraz. Pero Narbonne la abandonó. Por esos tiempos, Madame escribió Zulma, una novela hecha con profundo rencor por el hombre que la había abandonado, ¿no? En un pasaje dice, su espada ya no lo convierte en hombre de honor, sus insignias caen solas por ser malvado y cruel con sus mujeres. Eso es para vos, Narbonne, le habrá dicho, ¿no? Claro, una dedicatoria. Ese palo es para tu gallinero. De todos modos, es una mala política escribir novelas acerca del tipo que acaba de dejarnos, ¿no? Salen mal, se estropean de puro encono. Sí, sí. Entonces el degenerado de Narbonne dijo... Demasiado objetivada. Claro. Hay que decir que a pesar de tanta actividad extramarital, tuvo tiempo de darle a su marido 3 hijos. Cuando llegó la revolución, Madame de Staël, que tenía avanzadas ideas políticas, por decirlo así, creyó que iba a jugar un papel importante y reunió en un salón algunos realistas que eran partidarios de una constitución. Eran monárquicos, pero moderados, constitucionales. Bueno, vino el terror y estas ideas que a ella le parecían avanzadas no le alcanzaron ni para permanecer en París sin peligro y tuvo que tomárselas con el hilo de una pata. Se fue a Suiza mientras sus maridos no, tenía uno solo en realidad, el varón, hacía negocios en Suecia. En Suiza conoció a Benjamin Constant, un suizo escritor, ustedes conocen, y más tarde político, ¿no? que contribuyó al desarrollo del romanticismo y más tarde al desarrollo de la novela psicológica. Constant era alto, torpe y pelirrojo. Así que Madame confesó que al principio el aspecto de Constant la llenó de una invencible repulsión física. Repulsión que no parece tan invencible porque tuvieron una hija. Bueno, Madame de Staël le prestaba dinero a Constant para que publicara y cada vez que le reclamaba la devolución, Constant respondía con cumplidos. Por ejemplo, la conversación era más o menos así. Benjamín, devuélveme los 50 pesos que te presté, devuélveme. Y él le decía, tenéis unos magníficos ojos y unas manos deliciosas. Tal vez es verdad, respondía ella, pero he tenido el placer de oír estas mismas alabanzas gratis. Muy bueno. Bueno, un tiempo más tarde, Madame se fijó en otro hombre, y ese hombre era nada menos que Napoleón Bonaparte. Era el futuro emperador, todavía general en Italia. Y un día recibió una extraña carta de Madame. En esta carta le reprochaba su matrimonio con Josefina Beauharnais y le decía, la unión de un genio con una pequeña criolla indigna de apreciarle es una monstruosidad. Dicen que lo primero que comentó Napoleón fue, esta mina está loca. Madame de Staël persistió en su persecución de Napoleón. En realidad quería influir en él con sus propias ideas políticas más que convertirse en su amante, ¿no? De todos modos, hizo toda clase de esfuerzos para llevarlo a su cama en la inteligencia de que esa era la mejor manera de influir en sus políticas. Seguida por su amante Constant, anduvo en París, se reunió con su marido, pero movió cielo y tierra para ver si le presentaban a Napoleón. Cuando pudo verlo, se puso tan nerviosa que no consiguió hablar. La segunda vez recuperó la voz, trató de hablar de política, pero notó que ese tema no le interesaba a Napoleón. En la siguiente ocasión se mostró más seductora y como Napoleón no le daba bolilla, ella le dijo bromeando, ¿no le gustan a usted las mujeres? A lo que Napoleón contestó lapidariamente,
Me gustan todas menos una. Pero Madame no cedió. Desesperada, se le metió en la casa un día para buscarlo. Y anduvo por todas las piezas y lo encontró en el baño. Bueno, Napoleón se incorporó violentamente de donde estaba sentado y protestó contra aquel ataque a su pudor. Y ella dijo fríamente: señor, no se preocupe, el genio no tiene sexo. A lo que Napoleón respondió cerrando violentamente la puerta. Bueno, al fin, cansada de que el tipo no le diera bolilla, empezó a escribir en contra de Napoleón. Atacaba sus políticas y él lo soportó todo, pero al enterarse de que la mujer dirigía un salón en el que Constant y otros manifestaban sus sentimientos contra el primer cónsul, se le acabó la paciencia y la desterró, la echó del país. En realidad, Napoleón no fue la única persona a la que Madame de Staël ofendió. Por entonces su marido, el barón, estaba ya medio harto de ser engañado y se separaron. Perdió el cargo de embajador, el varón, no el marido, y ella le suspendió su asignación. Recordemos que era pobre el sueco, ¿no? Y lo dejó en la vía. Tras haber sido apartados de París por Napoleón, Madame de Staël y su amante, Constant, decidieron exiliarse y escribir. Y ahí conocieron a Goethe, Schiller, Lord Byron. Con Goethe tuve una entrevista de 1 hora. Y Madame de Staël, que era bastante arrogante y que se creía una celebridad, se inclinó solemnemente ante una señora que le abrió la puerta y le dijo: yo soy la autora de Corinne, que era la novela más famosa que había escrito ella. Y la señora le dijo: y yo soy la madre de Goethe. Ay, me encantó. Es buenísimo. Estuvo bien la vieja, ¿eh? Es buenísimo. Mirá lo que hice yo, dijo la vieja. Después le preguntaron a Goethe sobre aquella visita y él dijo: es una muchacha interesante, pero yo no pude hablar mucho porque ella habló todo el tiempo. Más tarde, Madame de Staël se arrepintió toda la vida por no haber escuchado a aquel hombre. Ella y Constant raras veces se separaban. Constant estaba empezando a cansarse, porque no soportaba el carácter dominante de Madame. Ella tenía la arrogancia de la riqueza, pero creía demasiado en su superioridad intelectual. Y el amante, Constant, escribió: nunca vi una mujer mejor ni con más gracia y devoción, pero admito al mismo tiempo que jamás vi una mujer cuyas exigencias absorbieran tanto la vida de quienes rodeaba. Y se fue. Dijo eso y salió rajando, ¿no? La abandonó. En 1809 se fue Constant. Se quedó sola, escribió un libro llamado Alemania, y Napoleón le confiscó toda la edición, los 10.000 ejemplares. Esto le causó una gran amargura, como suele ocurrir con todos los que escriben un libro llamado Alemania, cuya edición de 10.000 ejemplares es secuestrada por Napoleón. Pasó por agudas depresiones, su cuerpo se deterioró. Madame sentía horror a la vejez, se estremecía ante la idea de que llegase. La palabra juventud tenía, como después contó Byron, un encanto musical tan grande para ella, y para cualquiera, que se complacía en intercalarla constantemente en sus frases. Después de Waterloo, regresó a París y presidió un nuevo salón, pero la salud no la acompañó, se murió. Decir que la salud no la acompañó para indicar que se ha muerto. Generalmente al que se muere la salud no la acompaña. Se queda de este lado la salud. Sí. Bien que hace, le digo. Pues nunca vi un muerto saludable, con eso le digo todo. Se murió en julio de 1817 a los 51 años. Lord Byron participó en sus últimas reuniones y tiempo después llegó a decir que se debía a Madame de Staël la aparición del espíritu romántico. Bueno, no será para tanto, Byron. De todos modos, fue una figura que casi es un ejemplo, es paradigmática, porque hubo muchas Madame de Staël en la historia de Francia. Cuando recordamos
a estas mujeres ilustradas y ricas que se complacían en armar un salón, aquellas mujeres que aparecían incluso en las comedias de Oscar Wilde. Cuando alguien nos pide que demos un ejemplo real de esta clase de mujeres, uno piensa enseguida en Madame de Staël, que fue quizá la más famosa de ellas y tal vez la más talentosa, porque en realidad escribía aceptablemente. Aquí nosotros hemos tenido también algunas Madame de Staël, ¿no? Pienso en la más ilustre, que habrá sido Victoria Ocampo, ¿no? Bueno, ¿a quién quiere dedicar usted este recuerdo de Madame? No hay mucha gente, Alejandro. ¿Cómo que no? Ya había como 50 acá. Digo, estoy pensando en Goethe, en Chile, hay unos en cuantos, Byron. no. Estoy pensando en esta gente que ella conoció después. Porque esta mujer tenía una combinación fatal. Era, por lo que usted dice, un poco fea, muy insistente y resentida. Era resentida con los tipos que no le daban bolilla, que es, bueno, eso es pero muy feo. es muy feo. O sea, mire, si yo estuviera resentido con las minas que no me dieron bolilla. Por eso, digo, tenía una combinación un poco fatal, así que prefiero dedicársela a estos poetas, a estos escritores que a ella le tocó conocer en suerte, Usted que es era un muy chupa talentoso. media. Sí. No puede, lo ve pasar a Goethe y dice, ¡ah! ahí va la madre el genio de del Goethe. siglo. Ahí A la va. madre de Goethe. A la madre de Goethe. A la La mamá de la mamá de señora Goethe Goethe. estuvo bien. ¿Eh? A la vieja. Sí, usted que no me va a decir que a usted le gusta esta madame. No. tenía lindo El que brazo. acá hay que dedicarse usted. Yo dedico a todos los que me conocen. Yo, a gente así. No sé. Bueno, hemos buscado tango sobre Madame de Staël y no conseguimos. Pero algunos podrían estar dedicados a ella, y algunas milongas. Estamos pensando en la señora de Chalet, Ajá. que no está mal para una señora que presta su salón para reuniones literarias. No le gusta. Yo creo que para Sí. mí la milonga de la señora de Chalet Sí. fue compuesta pensando en Madame de Staël. Pero lo dice de un modo muy terminante, como si estuviera muy convencido de ello. Sí. No estoy absolutamente convencido, no estoy, pero casi. Me falta... ¿Aparece algo en la letra que No, la letra no dice absolutamente nada. Más bien, la ignora? parece, claro, la letra parece compuesta para disuadirnos de esa idea, ¿no? Pero eso es lo que me hace sospechar más. Yo, mire, cuando algo parece que no es blanco, sospecho que está hecho así para alejarnos del concepto verdadero. Usted debería... ¿Sabe? Yo tengo una idea conspirativa, no solamente de la historia, del mundo y de las ciencias humanas, sino incluso de la física. ¿Cómo de la física? Cuando una cosa es verde, es que nos parece verde, pero en realidad es roja. Debería haber sido analista usted. Sí, los analistas también. Creo que trabajan tienen de una eso, los analistas. Una idea conspirativa del asunto y trabajan por los contrarios. Por ejemplo, Claro. cuando un hombre es demasiado agresivo es para vencer su timidez, Claro. y cuando es demasiado tímido es para vencer su agresividad, y así uno estudia 5 años y comprende perfectamente a Freud. Ajá. Bueno, pero pensémoslo, mire que... Eso de que un hombre es agresivo porque es tímido, o que es tímido porque es agresivo. O que esta canción que vamos a escuchar ahora está dedicada a Madame de Staël. Yo ahora me dejó con la duda después de sus Muy bien, argumentos. vamos a escuchar entonces La señora de Chalet en la voz de don Edmundo Rivero. Vamos a hablar de las maravillas del mundo, si podemos. Estamos un poco oscuras hoy, ¿eh? Sí, Hay vamos poca a pedir luz un para poquitito leer. más de luz. Sí, si se puede, sería fenómeno, ¿no? Ahí está, ¿se prendió otro farol? Sí, están los muchachos. Bueno, muy bien. Gracias, chicos. Hablaremos hoy de las maravillas del mundo, que eran 7. La maravilla del mundo antiguo, ¿no? Así que era hora de que habláramos de las maravillas del mundo. Incluso había gente que nos decía, usted seguramente al no hablar de las maravillas del mundo está ocultando algo. Así que empecemos por la primera maravilla. Ajá.
que la primera maravilla no es un solo objeto, sino que son varios. Y son los más notables desde el punto de vista de su tamaño, son las pirámides de Egipto. Y además, las únicas de las maravillas del mundo antiguo que están en pie. Y la única de las maravillas que está en pie es una maravilla plural, ya que creo que se consideran maravillosas las pirámides de Keops, de Kefren y de Miquerino, que no me parece que todas las pirámides sean del todo maravillosas. Las pirámides eran más lindas antes, hasta el siglo VII u VIII. Estaban recubiertas, y así las vio Heródoto de Halicarnaso, por una capa de piedra caliza que las hacía mucho más lisitas, como si estuvieran revocadas, ¿no? Eran más brillantes, más claras, más parejas. Hoy las pirámides presentan un aspecto escalonado, unos gigantescos bloques que están a la vista, y escalones que por otra parte no están hechos a la medida del paso humano. Son bastante altos, hay que andar subiéndolos uno por uno con un esfuerzo de trepada muy grande. Entonces, ¿dónde habrá ido a parar la piedra caliza que la recubría? Es la pregunta que se hace uno al enterarse de esto. Bueno, se la afanaron. Se la afanaron. A pesar de estar en Egipto y no en la Argentina, se afanaron la piedra caliza. Digo yo con cierta injusticia, porque es muy probable que nuestros males no provengan de cuestiones genéticas. A lo mejor no nos robamos las piedras calizas porque somos argentinos, como si en los genes argentinos figurara la información de afanarse la piedra caliza, y en los genes japoneses figurara la información de fabricar automóviles de buena calidad y bajo precio. No, debe haber algunas circunstancias que no son del todo genéticas y que devienen en el afano de piedra caliza, en la fabricación de automóviles japoneses y en otro caso en la conquista del África y el sojuzgamiento de sus habitantes. Pero no es porque esté en los genes, no viene. El ADN es probablemente el descubrimiento más importante del siglo XX, pero no creo que dé para tanto. Sigue habiendo algunas cosas que son culturales. Sí, claro. Pues bien, digo esto para continuar con las pirámides de Egipto, cuyas piedras se afanan. ¿Quién se las afanó? ¿Quién las afanó? Bueno, este es un programa de denuncia. Nosotros no nos vamos a callar. Había un señor llamado Al-Mahmud, que era descendiente de Harún al-Rashid. Ajá. Y estaba muy preocupado por las pirámides y hizo algunas investigaciones. Fue el que descubrió la entrada principal de la pirámide, que es un agujero que hay en un costado, nada del otro mundo, ¿no? Y ahí se empezaron a afanar las piedras calizas, la mayoría de las cuales son ahora mezquitas. Quiero decir que casi todas las primeras mezquitas de Al-Kairuz, del Cairo, de la Victoriosa, están construidas con la piedra caliza que recubría las pirámides. Es decir, las pirámides fueron usadas como cantera, del mismo modo que sucedió con otras construcciones de la antigüedad clásica. Estoy pensando en el Circo Máximo romano, cuyos mármoles fueron a parar ni siquiera a una mezquita o a un templo, sino a villas particulares. Gentes del Renacimiento que se edificaba la casita con mármoles que se afanaba del Circo Máximo. Bueno, este Al-Mahmud investigó, descubrió, como he dicho, la famosa entrada. Es un pasadizo estrecho, los turistas creo que pueden entrar, o hasta hace un tiempo podían, medio agachados tenés que entrar, ¿no? Un paso de jardinero. Bueno, esas son las pirámides. Todavía se puede ir, te las puede tocar, puede fotografiarse, etc.
Ahora bien, adentro hay 2 o 3 habitaciones, 2 o 3 cámaras, en las cuales no hay nada. ¿Qué hay dentro de la pirámide? Nada. Me parece que nunca hubo nada, o al menos cuando llegaron los árabes, en la Edad Media, ya no había nada. Esas son las pirámides, 100 y pico de metros de altura. Todos ustedes saben que cada una de las caras está orientada hacia un punto cardinal con una gran exactitud. Algunos habrán leído toda clase de embelecos acerca de las medidas de las pirámides y las misteriosas relaciones que se establecen, ¿no? Por ejemplo, la relación de la altura de la Gran Pirámide con la distancia que hay desde aquí hasta el Sol, lo cual no son más que especulaciones matemáticas, porque cualquier distancia comparada con otra siempre tiene alguna relación. Por ejemplo, mi altura comparada con la distancia que hay desde aquí a Villa Insuperable Tiene alguna relación. Sí. No sabemos cuál. No es verdad que en las pirámides se lea la historia universal. La historia universal se lee, si tenemos mucha, pero mucha suerte, en algunos libros. Tampoco es cierto que la orientación de las pirámides viniera a pronosticar la Primera Guerra Mundial. No pronostica nada. Pero vamos a otras maravillas menos conocidas. Las pirámides se pueden ver todavía, las otras son conjeturales. Ahí tiene el Coloso de Rodas, del cual se decía que era una gigantesca estatua, tan grande que tenía una pata en una costa de un brazo de mar y la otra en la otra costa. Medio agachado como un arquero estaba para poder abrir mejor las patas, el Coloso de Rodas. Yo también vi una película espantosa donde el coloso era hueco y adentro había un edificio que parecía un ministerio. Sí, pues estaba todo lleno de tipos que miraban por los ojos del coloso, la ventana en la nariz, y lo utilizaban ya como un artefacto de guerra, como un fuerte, bueno, qué sé yo. Pero eso en la película. Después viene un terremoto, como siempre ocurre en las películas americanas cuando no saben cómo terminarla, ¿no? Aparece un terremoto y dice, adiós el coloso, mueren todos, como en los últimos días de Pompeya. O casi todos, porque el tipo y la chica no. También pasa con volcanes. El tipo. También pasa con islas volcánicas. Ajá. Donde van todos unos malos, unos nativos y unos buenos. Y se salvan únicamente los buenos porque hay, al final de la película, una gigantesca erupción del volcán. Y los nativos dicen, dioses estar enojados y otras cosas así, ¿no? Los nativos hablan siempre con infinitivos. Sí. Mala plaza de nativos sentaríamos de no hablar en infinitivo. Lo dije bien. Bueno, dioses estar nerviosos. Sí. Y así. Y cuando está enojados por lo general. dice, acontecimientos dar razón a mis premoniciones, dicen los nativos. Bien. Ese era el Coloso de Rodas, ¿no? Una porquería. Me gusta la maravilla. Otra maravilla era el Júpiter Olímpico, que era también una estatua gigantesca. Otra, y era no solo una estatua gigantesca, sino también, según parece, un foro oracular. Ahí funcionaba un oráculo, como creemos haberlo dicho el otro día. Pero bueno. Otra maravilla es el mausoleo de Halicarnaso, que después de todo era una tumba. Ya va la segunda tumba entre las maravillas del mundo, ¿no? Después los jardines colgantes de Babilonia, esos me hubiera gustado verlos. Se dice que los construyó Nabucodonosor en honor de su problemática amante Semíramis. Semíramis y no se toca dos. ¿Quién sabe si ha existido la tal Semíramis?
parece que es una fábula medieval. De todos modos, parece que esta maravilla estaba constituida por unas terrazas, una sobre la otra, embreadas, cubiertas de brea, para evitar que el agua y la tierra supuraran. Y bueno, ahí parece que habían plantado algunas cosas, pero no queda nada, ¿no? Como no queda nada, o casi nada, de las construcciones asirio-caldeas, por una simple razón: construían con ladrillos, ¿no? No había piedra en la medialuna de las tierras fértiles, o poca había, y como eran muy buenos haciendo ladrillos, construían con ladrillos. Ya saben cómo son los ladrillos, que lo diga si no mi tío Pedro Balbi, ¿no? Se parten. Los ladrillos se parten, se pulverizan. Y lo que sí hay todavía en aquel lugar son muchos ranchitos construidos con ladrillos del palacio de Nabucodonosor, ¿no? Y claro, también se los robaban, como hicieron con la piedra caliza. Claro, pero se ve que son del palacio porque son ladrillos con sello. Con sello. Con un sello, ¿no? Bueno. De Babilonia nada queda, pero nada. Y de los jardines colgantes, menos que nada. Ni se sabe dónde estaba, ¿no? Pero debió ser una cosa linda, imagínense un jardín colgando. ¿Colgando de dónde, me pregunto, no? Yo le preguntaba eso a mi padre, ¿de dónde colgaban los jardines de Babilonia? Y él me respondía más o menos lo mismo ante esa u otras preguntas. Sí. A Babilonia le llamaban la gran prostituta, de modo que debió ser una ciudad interesante. La sexta maravilla tiene su historia, porque es el templo de Diana, en realidad el templo de Artemis, en Éfeso. Y este era un templo que no sabemos muy bien cómo era, pero sí sabemos exactamente cuándo fue destruido. Porque fue la noche en que le nació un hijo a Filipo de Macedonia, y ese hijo se llamaba Alejandro. Y parece que un señor llamado Eróstrato le prendió fuego al templo. ¿Para qué? Bueno, cuando los jueces lo interrogaron, él contestó que había prendido fuego a aquel templo para lograr la fama, que quería hacerse famoso, quería renombre, y para conseguirlo había incendiado el templo de Artemis. Entonces, como ya hemos contado otras veces, los jueces lo condenaron a Eróstrato a que su nombre no fuera repetido a partir de 1955. Ah, no. No, ese era otro. Ese era otro. Ese era el del decreto 4161. Pero tengo una confusión. Los jueces lo condenaron a que su nombre no pudiera repetirse en toda la Hélade, pero les ganó Eróstrato, como bien se ve en este momento. Y la última, en la que me detendré, digo última solo por esta enumeración, ¿no? Era el faro de Alejandría. El faro de Alejandría. Ese faro se mantuvo en esto durante bastante tiempo, ¿eh? Al parecer tenía unos 150 metros de altura. Había que contar también una estatua de Posidón, que no sabemos si estaba o no estaba, pero en todo caso si estaba en la punta. ¿Dónde la va a poner? Bueno, podía poner en la puerta también, pero bueno. En la punta había una estatua de Posidón, el dios del mar, y lo que quiero decir es que ahora todos se llaman faros, pero esa era la torre de la isla de Faros. Faros se llamaba la isla donde aquella torre luminosa estaba ubicada, y ahora todos se llaman faros. Las torres luminosas se llaman faros, pero Faros originalmente era el lugar donde estaba hecha esta torre luminosa. Estuvo este faro por antonomasia, estuvo intacto hasta el año 641 de nuestra era, o sea que duró mucho. Y ahí entonces tenemos algunas noticias bastante serias. Pero empezaron los desastres, iba todo bien, y en el año 700 se derrumbó el fanal, la lamparita, la fuente lumínica. Se cayó, una noche, ¡pum!, se vino, chao. Y al parecer
se perdieron allí unos aparatos científicos insustituibles, unos aparatos científicos acerca de los cuales se dice mucho, pero se dice mucho y no se sabe nada, porque como se perdieron, al estar perdidos podés decir que eran aparatos para predecir el futuro, tranquilamente. Sí, como es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Exactamente. Bueno. Aquí tenemos que hablar un poco de la cultura de Alejandría. Era una cultura amanerada, decadente, pero por ser decadente también minuciosa, rica en terminaciones, en detalles, barroca, fractal, propensa al firulete, digamos. Y esa cultura tuvo también un destino aciago, que fue el de sufrir toda clase de accidentes. La famosa biblioteca de Alejandría se quemó no una, sino 2 veces, lo cual ya es quemarse, ¿no? Generalmente una biblioteca que se quema una vez ya no se puede volver a quemar. Experiencia que puede hacer cualquiera en su casa. Sí, agarra una biblioteca. Agarra una biblioteca, le prende fuego y después trata de prenderle fuego otra vez. Bueno, la biblioteca de Alejandría se quemó 2 veces. Primero el furor de ciertos cristianos, que hizo que fueran destruidas casi todas las obras paganas, pero con gran minuciosidad, ¿no? Algo parecido a lo que pasó con las culturas mayas y nahuatl. Y el faro también se vino al demonio, ¿no? Así que mala suerte tuvieron los muchachos de Alejandría, una ciudad interesante, ¿no? Que queda a orillas del mar, pero también a orillas de un lago, que es el lago Mariotis, que está separado del mar, creo que por lenguas de tierra muy débiles. Y de esa cultura algo ha quedado de todos modos, ¿eh? Los aparatos científicos que se perdieron, ¿no? ¿Qué serían, no? Algunos dicen que, por ejemplo, estaba el cambiador de los discos Winco. El brazo. Es uno de los aparatos más inexplicables que he visto en mi vida. Pero los derrumbes siguieron. El emperador de Bizancio, que no podía atacar Egipto, tuvo la idea de derrumbar el faro. Y además no pudo, pero el califa se enteró de que debajo del faro había enterrado un tesoro y ordenó su demolición. Y ahí se cayeron 2 pisos. A partir de entonces el faro quedó como una torre medio mocha con una hoguera encima. Ya no era una fuente lumínica sofisticada, sino una lata con alquitrán. Y era petizón, un faro petizón. Sí. Igual. Aparato científico que habla, había uno, que era la misma estatua de Posidón. Decían que la estatua que coronaba aquel faro hablaba. Algunos hicieron restauraciones, pero no sirvieron de mucho. En el año 1100 hubo un terremoto y lo que quedaba nada más que la base y un tarro de brea, se cayó también. Y quedó nada más que un cuadrado, que era nada más que el basamento. Solo eso quedó. Y eso también se vino. Ya en el siglo XIV, otro terremoto. Bueno, así, si seguimos así, no hay manera de que quede nada va a quedar, ni nosotros. Los tipos de Alejandría habrán dicho, flaco, baja y pelea. Y no quedó nada. Quedó algo, una especie de lomita de 3 metros de alto. Y entonces, mira, ahí está el faro de Alejandría. Bien. Los árabes no conservaron el faro, pero lo admiraban mucho y contaban prodigios del faro, le tenían cierto respeto. Y ahí tiene el cuento que en la punta estaba la estatua, cuyo dedo seguía el curso del sol. Maravilloso, ¿no? Imagínense un prócer señalando, el prócer, pues, desde el este,
va siguiendo con el dedo Sí. el curso del sol. No sé con qué ventaja, de cualquier manera. Es más allá del alarde tecnológico. ¿Para qué sirve que una estatua señale el sol con el dedo? Tarea para el hogar. Encuéntrenle una utilidad. Claro. Puede ser, puede ser. Bueno, ¿qué otra cosa iba a hacer con el dedo? Esa es la segunda pregunta. Bueno. Había un libro que se llamaba Secretos del Alarife, en donde dicen que la construcción del faro fue utilizada por los árabes como modelo de sus minaretes. Esos altos lugares que suele haber en la construcción islámica se inspirarían, según este libro, en el viejo faro de Alejandría, ¿no? Le contaré, pero muy brevemente, qué pasó con los mamelucos, ¿no? En 1480 había un sultán mameluco, y usted dirá, ¿cómo un sultán va a ser mameluco? Porque los mamelucos eran una guardia, Ajá. unos tipos que eran custodia del sultán. Pero ¿qué pasa? Un día se rebelaron, tomaron ellos el sultanato y hicieron el cargo, como ya lo era, hereditario. Entonces viene una dinastía mameluca. Como podría haber una dinastía, supóngase, de Boy Scout. Si los Boy Scouts se hicieran con el poder, cosa que dudo muchísimo. O sea que un mameluco no es un overol, sino una guardia que ha dado un golpe de estado y se ha convertido en dinastía. Bueno, en 1480 el sultán mameluco resolvió no dejar piedra sobre piedra de lo que quedaba del faro, y en realidad eran 3 piedras. Hoy todavía existe la isla de Faro, desde luego, que ha dejado de ser una isla, porque se ha formado una especie de istmo entre la isla y tierra firme, de modo que es ahora una península. Ahí fondea una flota de pescadores actualmente, ¿no? Que ni saben que están ante una de las maravillas del mundo. Y si uno le dijera, esto que tienen ahí es una de las maravillas del mundo, el pescador le diría, si esta es una de las maravillas del mundo, mi cara es un ramo de flores. Destino curioso el de todas estas maravillas, salvo las pirámides, tal vez las más feas, ¿no? Las menos atrayentes, pero todas las otras han sido destruidas, algunas a propósito, otras por el tiempo, otras sucesivamente, como el faro. ¿A quién quiere? Ahora Alejandro, justo que se están por elegir las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, ¿veo? Algún amigo me mandó aquí a decir que una parecía ser la torre gigantesca esta de la ciudad de Toronto, en Canadá. Ajá, sí. ¿Cuáles serían otras? ¿Usted conoce alguna hay otra? postuladas... Atención, amigos, ¿eh? Sí. No, hay 21 posibilidades, 21 seleccionadas, dentro de las cuales van a elegir 7. Está la Torre Eiffel, Sí. Está el Pan de Azúcar de Brasil. Pero ese es un cerro. Sí, donde está el Cristo arriba es... Donde está Cristo Redentor. Entonces el Corcovado. el- Entonces. Claro. ¿Eh? Bueno, el Claro. Cristo Redentor entonces es, perdóneme. El Corcovado. Sí. Sé que ese y la Torre Eiffel están. Sí. ¿Qué Después más? no sé, porque no los miré mucho, así ¿La los vi de estación de pasar. micro de Retiro? No, y Baño de la Paternal tampoco. esa era linda, le digo. Sí, sí. Pero no. Tengo otros edificios como candidatos. Así que no le Bueno, están tan lejos. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta maravillosa charla? a la gente de Yo a Alejandría. Enrique Jardiel Poncela, antes Sí. de que me olvide, Sí. que
en una escena de una de sus novelas, pone a un tipo que le dice a una dama que acaba de conocer, le habla de las 8 maravillas. Sí. Y la mina le dice, son solo 7. No, señorita, son 8. Y se las nombra todas. Las pirámides de Egipto, el Coloso de Rodas, el mausoleo de Halicarnaso, etcétera, etcétera, y los senos de usted. Me encantó, ¿eh? Bueno, déjeme dedicarle esto. Veo que dentro de las maravillas hay algunas que están dedicadas a los dos temas fundamentales de la preocupación de todo ser humano, ¿no? Que son la muerte y el amor. Digo, estoy pensando en las tumbas, en las cuestiones que tienen que ver con los dioses, en los jardines colgantes. Sí. No podían faltar, digo, realmente, como motivo de elección, Sí. la muerte y el amor, ¿no? Casi no Detrás está la de estos. guerra, fíjese, ¿no? Ujú. Está muy bien. Bueno, pues le dedico a la gente de Alejandría, que tenía que soportar que se le incendiara la biblioteca, los terremotos, y como si eso fuera poco, los mamelucos que en ninguna patria faltan, que alzan las armas y quieren hacerse con el poder. Está bien. Bueno, usted se preguntará con qué vamos a ilustrar esta. Eso me estaba preguntando. Bueno, ya que nos hemos detenido un rato en el faro, en el famoso faro, creo que no está mal escuchar un tango que da cuenta de esa degradación progresiva de aquella enorme torre con una fuente lumínica hasta devenir en un farolito, Sí. en un farolito de papel. Así que escucharemos el tango Farolito de papel en la clásica versión de Carlos Gardel.